Franco Bastián de Mañana y Media la saluda. Hola, buenos días para todos y todas. Bien, ¿qué fue el 24 de marzo para los argentinos? ¿Qué se va a conmemorar este domingo? El inicio de una de las épocas más oscuras que tuvimos que vivir como sociedad, que fue la última dictadura cívico-eclesiástica militar, donde se persiguió, torturó y desapareció a miles de personas. Usted como nieta de uno de los desaparecidos, y hoy tenemos un nuevo gobierno en el cual reivindica aquella nefasta etapa de la Argentina, etapa oscura que hemos transitado los argentinos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Opino que intentan volver un poco a ese discurso de la teoría de los dos demonios reciclada, pero mucho más fuerte, a través de las redes y de los discursos que nos muestran como personas diferentes. Si no sos como ellos, tenemos que destruirte, y eso me parece muy nocivo para nuestra sociedad, volver a esas lógicas que no hacen más que estigmatizar y difundir odio. También tienen parte algunos medios de comunicación, ¿no?, con ese tipo de discursos. Sí, a veces también hay que leer los medios, ¿no? Porque son los responsables de a veces tergiversar las noticias, llevando a una postura en la cual no es la adecuada con respecto a las informaciones, ¿no? Sí, porque muchos se encargan de estigmatizar a quienes piensan diferente a ellos. Entonces, estigmatizando y hablando mal, o criticando o escrachando a veces en redes, habilitan violencia, desde comentarios hasta acciones, ¿no? Porque el primer paso es un comentario, un tuit, y el segundo es una acción. Si te ven en la calle te pueden decir o hacer algo. Usted me parece peligroso eso. Como perteneciente al grupo de nietos, sí. ¿Qué le han hablado sus padres, sus abuelos, con respecto a esta época, que si bien usted no ha transitado por la corta edad, pero qué le han manifestado lo que se vivía en Argentina en aquel entonces? Mi papá era chico cuando se llevaron a mis abuelos, pero siempre estuvo en la historia familiar, siempre estuvo esa huella de mis abuelos que yo no pude conocer, y que pude recuperar la historia de grande por completo, hablarlo con él, empezar a militar. Empecé en 2022, y fue también encontrarse con personas que habían pasado por una situación similar. Entonces es reconstruir como generación esa historia y poder empezar a tejer otras redes también, ¿no? Porque lo importante, me parece, para contrarrestar también estos discursos, es que se habla mucho del ser individual, ¿no? Y para mí la salida no es esa, es construir en colectivo, es hacer política, es dar a conocer nuestras historias, las historias de nuestras generaciones, y sobre todo de quienes no pueden estar hoy. También quiero reivindicar a las personas con discapacidad, a los militantes con discapacidad, que son parte de nuestro colectivo y también fueron desaparecidos, ¿no? Lucharon por la ley de cupo laboral para personas con discapacidad y fueron desaparecidos, ¿no? Traer también esas luchas pasadas a estas generaciones. Muy bien, me parece bárbaro el tema de reivindicar que la juventud empiece a movilizarse, porque son parte de la sociedad y en el cual son el futuro, como siempre decimos, son el futuro, los jóvenes son el futuro del país, y que se involucren en la política es algo fundamental, porque siempre los jóvenes nos han tenido, más que nada en mi época, nos han tenido como el eslabón para después.
y es importante de sumarlo a lo que es las movilizaciones políticas, porque son parte de la sociedad toda. Sí, desde Ñetes se dan charlas en escuelas y se interpela a estas generaciones a entender que la política no es algo malo, no es algo que hay que ocultar, sino que es la forma de transformar todo lo que necesitamos mejorar y esto, ¿no? Construir redes, poder organizarse y poder luchar contra las políticas represivas. ¿Qué sensación tiene cuando la vicepresidenta reivindica aquella época nefasta del país y sigue idolatrando, ¿no? Todo lo que vivió la Argentina nefasta en esos momentos, los 70, esa época nefasta de este país, esa época oscura que transitamos los argentinos? Y es bastante indignante porque están reivindicando a personas que mataron, violaron, desaparecieron. Entonces es minimizar el dolor de todas esas familias que todavía seguimos buscando, que todavía seguimos recordando a nuestros familiares que conocimos o no, porque son distintos los casos, distintas las experiencias. Así es. Entonces es quitarle importancia a todo ese dolor y todo lo que costó conseguir que se hagan los juicios, que estén las condenas, ¿no? Como sociedad en conjunto costó mucho conseguir eso y ellos para la tribuna muchas cosas nos dicen, ¿no? Pero es minimizar eso, es no tener en cuenta ese dolor de esas familias y lo difícil que fue construir estos años de democracia. Si bien usted es muy joven, por la voz uno va interpretando la juventud, pero ¿vivió la etapa de cuando el presidente Néstor Kirchner bajó los cuadros militares allá en la ESMA? No me acuerdo mucho de esa época, pero sí vi videos y me parece importante la figura del Estado, y cuando el Estado reconoce los delitos de lesa humanidad es un gran avance. Cuando se pueden dar los juicios, hoy se siguen dando, ¿no? Entonces es importante que justamente el Estado reconozca todo lo que pasó. También da la posibilidad a la sociedad de poder procesarlo, ¿no? Así es, hoy hay una nueva generación de jóvenes, usted también es parte de esa nueva generación, pero desconocen aquella época nefasta del país, ¿no? Y muchos no saben de la historia que atravesó el país para llegar a lo que hoy podemos disfrutar de la democracia. ¿Qué le podría decir, qué le puede contar a esa juventud que aún ignora lo que hemos atravesado los argentinos? Sí, lo importante es poder estar informados, poder preguntar, poder saber qué fue lo que pasó. Si nos enseña en la escuela a buscar información, a hablar con personas, con sus abuelos, con sus padres, preguntarles y saber o tratar de entender qué pasó años atrás, porque eso es importante y porque todas esas luchas fueron precursoras de los derechos que tenemos hoy, ¿no? Entonces es fundamental entender nuestra historia. ¿Usted cree que aún hay nostalgia en la parte de la sociedad con esa época? Acá hay un sector de esta sociedad que aún tiene esos vagos recuerdos de querer volver hacia esa nefasta época argentina. Sí, claramente Villarroel y ese sector representan a esas personas que con la supuesta noción de orden no les importa pisar cabezas y llevarse puesto a un montón de personas, y sobre todo con esto
ellos o nosotros, que está muy, muy claro. Así es. Una última pregunta y la dejo en libertad. Como joven que es usted, ¿cómo se hace para no perder aquella memoria que muchos argentinos hemos perdido? ¿Y cómo se hace para enseñarle a aquella juventud de lo que hemos transitado los argentinos y no volver a repetir los mismos errores? Creo que es fundamental estar en la calle, hacer política, organizarse y seguir luchando, sobre todo por nuestros derechos. En mi caso también hago una intersección con el feminismo, ¿no? Cómo las luchas de los 70 y las luchas de ahora se pueden unir para construir un país más justo con las generaciones futuras. Es tan importante poder dejarles el legado que nos dejaron nuestros abuelos y nuestras generaciones para poder seguir militando. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias por estar al aire y contarnos sobre la agrupación Nietos y reivindicar aquella época nefasta que hemos atravesado los argentinos y nunca más. Nunca más, totalmente. Muchas gracias. Hasta luego.